Are now live. Buenos días, mi nombre es Bayardo Pérez Ordóñez. Yo soy el moderador de los webinars educativos en patología patrocinados por Diagnexia. El, el webinar de hoy, como ven en la presentación, se llama Patología Molecular aplicada a neoplasias malignas del endometrio y la mama. Nuestro conferencista hoy es la doctora Yanira Navarro Sánchez. La doctora Navarro Sánchez, originalmente de Venezuela, se graduó de medicina en la Universidad Central de Caracas, o Venezuela. Siguió eso con su residencia en patología en la Universidad Central de Venezuela y con un fellowship en patología de mama y ginecológica. Después de practicar un par de años en Venezuela, la doctora Navarro Sánchez se entrenó en patología clínica y patología anatómica en la it was, University of Hawaii. Hawái, Hawái. Yes. Nice place. Muy, y eso también seguido por un fellowship en Gynecologic and Breast Pathology en Rochester, uh, um, upstate New York. Y ella tiene publicaciones en expresión de HER2 en el carcinoma seroso del endometrio. Yanira, es... Gracias. Es muy amable de tu parte. Gracias, Bayardo, y gracias a todos los que están aquí en esta presentación. Quiero que esta presentación sea interactiva y que, por favor, voy a presentar algunos casos. Quiero conocer su opinión. Por favor, me ponen en el chat. Esto es una presentación relajada. Estamos entre amigos y lo que venimos es a aprender. Entonces, vamos de lleno a la presentación. Y vamos a hablar de patología molecular aplicada al cáncer de mama y al cáncer de endometrio. Y vamos a comenzar. Déjame ver si me deja. Ahora sí. Vamos a comenzar. No sé si tienen algún problema con la imagen, por favor me dicen. Vamos a comenzar con el primer caso. Esta es una femenina de 43 años que se presentó con hemorragia vaginal y sangrado poscoital. Me gustaría saber cómo contestarían esta biopsia. Sé que debe haber mucha gente que pueden ser residentes, como gente que está trabajando como patólogo. Por favor, pongan en el chat cómo contestarían esta biopsia en HE. Yo les describo y ustedes me dicen qué tal. Esta es una proliferación glandular que se ve aquí. La proliferación glandular está tapizada por células atípicas con núcleos prominentes y separada por estroma con inflamación linfoplasmocitaria. Sí, bueno, excelente, Marta. Gracias por tu opinión. Endometrioide, parece un endometrioide realmente. Déjame mostrarte la siguiente, un mayor aumento, que como vemos que las glándulas están tapizadas por unas células atípicas con núcleo prominente y el infiltrado inflamatorio. ¿Cómo lo interpretaron? Este tumor era IR positivo, P16 en parches, P53 wild type, MMR intacto y napsina afocal. Por lo tanto, se decidió contestarlo como un células claras. Pero Marta, yo estoy de acuerdo contigo, yo hubiera podido contestar esto como un endometrioide, pero fue contestado como un células claras. Pero vamos a ver posteriormente que se recibió la histerectomía. Y en la histerectomía, este tumor estaba en lo que es la porción inferior de la cavidad uterina y medía 4.5 centímetros. El tumor tenía la misma morfología que en la biopsia del lado izquierdo, lo pueden ver, formaba glándulas, pero en otras áreas era más sólido, separado siempre por este infiltrado inflamatorio denso. Entonces, este caso a la final fue contestado como un carcinoma endometrioide grado 3 con mutación del POL-I, MMR intacto y el P53 wild type. Entonces, a la final, Marta tenía razón, un endometrioide.
Perfecto. Este caso nos permite introducir este tópico de los adenocarcinomas endometriales con mutación de POLI, que en general no son muchos, son menos del 10% de los carcinomas endometriales y tienen un alto nivel de carga de mutación, pero tienen un pronóstico favorable en comparación con los otros grupos de la clasificación molecular. ¿Cómo se ven ellos morfológicamente? Endometrioides o incluso de endometrioides de alto grado, o pueden ser ambiguos o heterogéneos, que tú no sabes cómo clasificarlos. ¿Qué tipo de citología? Es una citología de alto grado con nucleolos prominentes, atipia prominente. Y puedes ver incluso células gigantes multinucleadas que son neoplásicas. Y lo característico es la presencia de este infiltrado inflamatorio linfoplasmocitario intratumoral y peritumoral. Ahora, lo que yo quiero que se lleven de esta presentación es que estos tumores son heterogéneos y ambiguos. A veces no podemos clasificarlos, como vimos, la dificultad de clasificarlos en las biopsias. Ok, ahora, este gráfico nos introduce en lo que es la clasificación molecular de los carcinomas endometrioides. Los carcinomas endometrioides en la actualidad, pues de los endometriales en la actualidad se clasifican en 4 grupos. El POLI, que fue el grupo que hablamos ahorita, la mayoría de ellos son endometrioides, pero pueden ser incluso células claras, incluso carcinosarcomas POLI mutated. Los otros grupos, que el MSI high, el copy number low, son en su mayoría endometrioides. Y por último tenemos el copy number high, que son o comprenden los serosos o los carcinosarcomas. Entonces, ¿cuál es la importancia de esto? ¿Por qué debemos usar esta clasificación molecular en estos momentos? Se ha visto en el gráfico a la derecha que las mujeres con carcinomas endometriales con POLI mutation tienen un excelente pronóstico. Ustedes ven la línea azul arriba, es que las pacientes tienen un excelente pronóstico y sobrevida. En comparación con el grupo de peor pronóstico, que es el copy number high, serían los serosos o los carcinosarcomas. El NCC Guidelines del 2026 indica que para el estudio del carcinoma endometrial debemos hacer el POL sequencing en todos los tumores endometriales. Veremos más adelante hablaremos de esto. También debemos hacer el MMR, debemos hacer P53 y, aunque no está ahí, ER o receptores de estrógeno. Es importante para clasificar estos tumores. Ahora, hay situaciones en las cuales los tumores pueden tener diferentes clasificadores, es decir, pueden ser pólipos mutados, P53 anormales y MMR deficient. ¿Cómo clasificamos estos tumores? ¿Cómo clasificamos a estas pacientes? Les voy a mostrar un gráfico que hace esto fácil. Si la paciente tiene una mutación del POLI, esto prela sobre todo lo demás. Incluso si la paciente tiene una deficiencia del MMR o P53 mutado, la clasificación final será POLI carcinoma y tiene buen pronóstico. En cambio, si por ejemplo el tumor es una paciente que tiene MMR deficiency junto con P53 anormal, el MMR deficiency prela sobre el P53. Así que esto nos ayuda a clasificar en estos casos que son muy excepcionales, menos del 5% de los casos. Ahora, dependiendo de donde practiquemos patología, el acceso a estos test puede estar limitado. Entonces, uno en teoría no tendría que hacer el estudio de POLI en todos los tumores. Los tumores que son de bajo grado, endometrioides grado 1 o grado 2, que son T1A, que son P53 wild type, que son MMR intactos, que tienen una invasión linfovascular ausente, en teoría no sería necesario hacer estos tests y estos tumores representan el 40% de todos los carcinomas endometriales. Así que si hay que hacer un cierto tamizaje, este grupo de tumores no es necesario hacerle el POLI mutation. Pero el resto de los marcadores hay que hacérselos. Son el MMR, el P53 y el ER para clasificarlos mejor. Ahora, alguien me estaba preguntando cómo se estudia esta mutación del POLI. Acá tenemos los test de POLI que existen en la actualidad. El que yo conozco es el Next Generation Sequencing, que es un panel multigene que detecta todas las mutaciones que hay en el tumor
incluido el POLI. Hay otros test que se hacen por PCR, son el QPOL, el Snapshot, el Modaplex, y lo importante que se ven en otros o los usan en otros países. Ahora, lo importante que es que la mutación sea patogénica, es decir, que incluya alguna de estas 11 cambios de proteína que son los que se reconocen como patogénicos. ¿Por qué? Porque hay mutaciones no patogénicas del POLI y esas mutaciones no patogénicas no conllevan a un buen pronóstico y eso es importante tenerlo en cuenta. Ahora, ¿qué pasa en la realidad? Les voy a decir qué es lo que yo experimento en mi día a día. Yo no tengo solicitudes para hacer POLI. Uno de los ginecólogos oncólogos con los que yo trabajo nos mandó un email solicitando hacer estos estudios, pero no es que los oncólogos vienen a decir, mira, POLI en todos los carcinomas endometriales. Esa es mi realidad aquí en Wichita, Kansas. Sé que en otros grupos grandes aquí en Estados Unidos, el Cleveland Clinic, en otros en Massachusetts Hospital, no hacen estos estudios universales solo en casos seleccionados. Y la situación aquí en los Estados Unidos es por quién paga estos estudios, y el que paga los estudios es el seguro del paciente. Y por lo tanto no es un test universal. He visto conferencias en países europeos que cubren este estudio y hacen el POLI en todos los carcinomas endometriales, todos, absolutamente todos, porque tienen una seguridad social que los cubre este test. Sé que en Canadá, en algunos sitios, hacen este tamizaje que les dije de que los casos que son de bajo grado, endometrioides de bajo grado, no les hacen test y solo los que morfológicamente pueden ser POLI son los que mandan a hacer el estudio. Así que bueno, todo dependerá del acceso. Ahora, ¿qué pasa si donde ustedes trabajan no tienen NGS, no tienen PCR? Pues mandarlo al centro de referencia que tengan más cerca que haga ese test. Ahora, no tienen ese centro de referencia, no hay test. Bueno, en este caso hay que contestar el caso en base a las inmunistoquímicas disponibles y sé que el tema del acceso a estos test va a ser discutido en las próximas ediciones de la Organización Mundial de la Salud, porque es verdad, no todos tenemos acceso, incluso yo no hago POLI en mi práctica diaria, pero tengo que mandarlos a hacer en centros de referencia. Ok, lo que quiero que se lleven de la presentación es que POLI son tumores de bajo riesgo, las pacientes van a tener un buen pronóstico sin importar el histotipo. Ok, vamos a entrar ahora al Mismatch Repair Deficiency. El Mismatch Repair Deficiency es el síndrome de Lynch. Esta es una enfermedad hereditaria autosómica dominante debido a una mutación del gen del MMR. ¿Y cuál es la importancia del cáncer endometrial en el síndrome de Lynch? Es casi que hasta en las mujeres que tienen Lynch, hasta un 51% van a desarrollar o cáncer de endometrio o cáncer ovárico antes del cáncer de colon. Por lo tanto, está este concepto del cáncer endometrial como centinela, como cáncer centinela. Y vamos a ser nosotros los patólogos que vemos patologías ginecológicas, los que vamos a encontrar, vamos a ser los primeros a hacer el diagnóstico en estas pacientes. Para todos los que estamos aquí, a lo mejor muchos de ustedes hacen MMR y están familiarizados. Para nuestros residentes que están conectados, quiero mostrarles cuáles son los patrones usuales del MMR. Nosotros hacemos las 4 proteínas, el MLH1, el PMS2, el MSH2 y el MSH6. Si el MMR está intacto, las 4 proteínas se expresan positivo, como ven aquí en la foto, en todas las células tumorales y con la presencia de un control interno positivo, que es el estroma endometrial. Ahora, la situación en la cual hay una pérdida del MLH1 y del el PMS2 que no tiñen el núcleo de las células tumorales, esta situación es debido a una metilación del MLH1 y es como la situación más frecuente que no tenemos tinción. En esta situación se debe ordenar una metilación del MLH1 y esto significa que el cambio es esporádico y no genético. Si ustedes ven que hay una ausencia de tinción solo del PMS2 o de las 2 proteínas de abajo, que son las MSH2 y MSH6, o solo la MSH6, hay que hacer estudios genéticos porque la probabilidad de Lynch es mayor y probablemente no sea un cambio esporádico. Y algo para los residentes que les encanta preguntar en los exámenes, que la pérdida aislada del MSH6 es la más frecuentemente asociada con síndrome de Lynch en el cáncer de endometrio.
Ahora, ¿cómo debemos entonces enfrentar el MMR Immunohistochemistry? Bueno, si todas las proteínas marcan, es normal y lo contestamos como intacto. Ahora, si el MLH1 y el PMS2 están sin teñir, entonces hay que hacer el test de metilación. Y si es positivo, es probablemente un MSI esporádico y no se hace más nada. Para el resto de la pérdida de tinción en las otras proteínas, hay que hacer test genéticos. Ahora, ¿cómo definimos deficiente? Históricamente es que no tiñe completamente, una ausencia completa de tinción. Últimamente, en los últimos cursos en los que yo he estado, hablan de que incluso una expresión débil y focal en comparación con el control interno también significa que puede haber alguna deficiencia del MMR. Así que hay que estar pendientes en estos casos, en todos los casos que vemos. Hay una situación que puede presentarse en la práctica, no es muy común, pero sí yo la he visto eventualmente y es la pérdida subclonal de la expresión del MLH1 y el PMS2. Ustedes ven que aquí no marca, es completamente negativo y hay otras áreas positivas que son en marrón. Estudios dicen que probablemente esto no es un síndrome de Lynch o los pacientes no tienen Lynch. Y Redinger et al. En el 2023, estudiando estos casos, vieron que la mayoría son por metilación o hipermetilados. Por lo tanto, probablemente sean esporádicos. No se sabe a ciencia cierta si estas pacientes van a responder al immune checkpoint blockade. Es algo que todavía se está estudiando, pero hasta ahora esto es lo que se conoce. Si ustedes tienen este resultado, entonces dependiendo de la proteína que haya pérdida de la tinción, pues se le manda a hacer o la metilación o un estudio genético. Perfecto. Por último, para esta parte del MMR, me gustaría mostrarles un caso que aunque no es un cáncer de endometrio, es un cáncer de colon, un niño de 10 años, pobremente diferenciado. Hay una situación en las proteínas del MMR. Ven que el MLH1 marca el tumor y marca el control interno aquí en la mucosa colónica, pero ven que el PMS2 no marca nada, no marca el tumor, no marca el control interno. Ustedes dirán, bueno, la corrida estuvo mala, vamos a repetir el test. Y sigue saliendo lo mismo. Cuando ustedes tienen eso, eso es un red flag. Es probable que este paciente tenía una mutación bialélica del PMS2. Esto es algo que les encanta preguntar en los boards, se los doy como una perla diagnóstica para los residentes que están presentes aquí. Ok, ¿cuáles son las implicaciones en el tratamiento? Bueno, los pacientes que son deficientes, con cáncer deficiente del MMR, pues podrían no obtener beneficios con la quimioterapia adyuvante basada en 5-fluorouracilo. Y los tumores que son deficientes del MMR tienen una mayor probabilidad a responder a los immune checkpoint inhibitors. Ok, vamos a hablar ahora de P53. Y el P53 es un método que tiene ya mucho tiempo la inmunistoquímica y es accesible en general. La mayoría de los laboratorios de patología lo tienen y quiero mostrarles cuáles son los 4 tipos de tinción que ustedes pueden encontrar en su práctica. Está el wild type, que sería el patrón normal, que no hay mutación, en el cual ustedes ven una tinción como en mosaico. Algunos núcleos tiñen fuertemente, otros débil y otros no tiñen. Ese es el patrón wild type. Los otros 3 patrones son los anormales o aberrantes. El más común es el de arriba a la derecha, que es fuertemente tinción nuclear y más del 80% de las células tumorales. El segundo caso es el nulo, en el cual no hay tinción absoluta de las células tumorales con control internos positivos. Y por último, el menos frecuente, el de las que marca el citoplasma. Entonces, ¿qué significa esta expresión del P53 en diferentes sitios de la célula en relación con qué mutación genética tiene el paciente? Bueno, se ha visto que la sobreexpresión del P53, tinción fuerte, significa una mutación non-synonymous missense, mientras que si hay una tinción nula o citoplasmática, es una mutación de pérdida de función. Y en casos excepcionales en los cuales hay una mutación del P53, pero que se ve wild type, es muy raro, esto significa una mutación truncada. Ahora, otra situación que ustedes pueden ver es que también tengan una expresión subclonal del P53. Aquí ven en la foto de la izquierda una tinción fuerte, pero solo en esta área, el resto es wild type.
¿Qué hacemos con esto? Bueno, si ustedes están en el contexto de tumores que tienen mutación de POLI o deficiencia de MMR, esta expresión subclonal se considera una mutación secundaria y pasajera, por lo tanto no va a afectar el pronóstico del paciente. Ustedes van a clasificar este tumor como o POLI o MMR dependiendo de la que tengan. Y si esta situación subclonal se ve en el contexto de tumores que no están en ninguna de las clasificación de la molecular, pero que solamente tienen esta expresión pérdida subclonal del P53 en más del 10%, es preferible contestarlo como P53 anormales. Hay un estudio de Jubila en el 2023 que muestra este grupo de pacientes P53 subclonal en más del 10% sin otra mutación genética tienen peor pronóstico. Por lo tanto, es recomendable clasificarlos así. Todavía seguimos estudiando este tipo de situaciones las cuales no son tan frecuentes. En resumen, quiero mostrarles, este es un gráfico que saqué de Twitter, me pareció excelente porque visualmente te ayuda a entender la situación actual del carcinoma endometrial. Tenemos los 4 grupos grandes, el POLI, el MMR deficient, el que no tiene un tipo molecular específico y el P53, que es el copy number high. Y que el que no tiene un profile específico molecular se debe hacer el ER, porque si son de bajo grado y ER positivo, son de mejor pronóstico que si son alto grado y ER negativo. Ahora, ¿cuál es la importancia? Permite clasificar a las pacientes en ciertos grupos de riesgo, que aquí los ven en la parte de arriba. Y estos grupos de riesgo permiten determinar si la paciente solo tiene POLI mutation, lo van a observar nada más, no le van a dar tratamiento. Mientras que si tiene otro tipo de cambios, pues van a empezar a agregarle radioterapia adyuvante vaginal o externa o incluso quimioterapia. En conclusión, en la porción de patología ginecológica, la clasificación de riesgo molecular clasifica los carcinomas endometriales y va a ser usada para decisiones de tratamiento. Y en relación con los estadios finales o cómo estadiamos estos tumores, si vemos que una paciente tiene una histología agresiva, que significa serosos, carcinosarcomas y P53 anormal, probablemente van a escalar tratamiento, van a darle más tratamiento. A diferencia de que si la paciente tiene POLI, van a desescalar el tratamiento. Y la presencia de cualquier tipo de mioinvasión en el contexto de histología agresiva es crítica. Y la presencia de invasión linfovascular con histologías no agresivas, por ejemplo, endometrioides de bajo grado, también es importante porque va a subir el estadio de este grupo de pacientes. Así que esto es para cerrar la parte ginecológica y para decir que a pesar de que ahora estamos en la era molecular del carcinoma endometrio, nuestros ojos y los patólogos, no la inteligencia artificial, son los que determinan si hay mioinvasión, si hay invasión linfovascular, y esto completamente cambia el estadio junto con los cambios moleculares. Así que nosotros somos muy importantes a la hora de determinar cuál es el tratamiento de las pacientes. Ok, vamos a hacer una pausa de colores aquí para yo tomar un poco de agua y agarrar fuerzas para ir a la parte de mama. O si hay alguna pregunta, la dejamos para el final. Y ya en esta parte de mama va a ser más interactivo. Yo quiero que ustedes participen porque voy a presentar unos casos. Ok, vamos con mama. Sabemos que en general en la mama pues tiene estos grupos moleculares que se conocen desde hace mucho tiempo, el luminal A, luminal B, el HER2 enriched, el triple negativo. Los luminales A en general tienen un buen pronóstico, a diferencia de los triple negativos, aunque recientemente se ha visto que los triple negativos realmente son 2 grupos dentro de este gran grupo, unos que tienen mejor pronóstico, que son de los tipos que son similares a de glándula salival, adenoideoquístico, y los otros que tienen peor pronóstico. Pero en esta presentación me quiero enfocar en los genes de predisposición hereditaria al cáncer de mama. Históricamente conocemos que los BRCA1 y BRCA2 son los que más conocemos, pero hay otros que influyen y son importantes en cáncer de mama. El CHEK2, el ATM, el PALB2, el P53, todos estos. Vamos a ver a continuación algunos ejemplos. En los NCC Guidelines del 2026 tenemos que para hacer test genéticos, ¿cuál es el criterio? Cualquier mujer menor de 50 años
con cáncer de mama, debe hacerse un estudio genético aquí en los Estados Unidos. Si la paciente tiene un cáncer triple negativo, también. Si la paciente tiene múltiples cáncer, también. Hombres con cáncer de mama, pacientes con historia familiar de carcinoma lobulillar, antecedentes judíos ashkenazi, también deben hacerse estos estudios genéticos. En la realidad, en mi práctica, yo les digo que todos los cirujanos con los que yo trabajo les hacen pruebas genéticas a todos sus pacientes de mama, independientemente de qué factor de riesgo tengan. Y con esto nos ha permitido ver muchos casos que pues no sabíamos que tenían mutaciones genéticas y ayudar no solo a los pacientes, sino a sus familias. Ahora, ¿qué test podemos hacer? Hay tests que son de single gene, que es solo detectar un gen, o los genes multitest o multigenes, que son el NGS. Estos son en los que estoy yo más familiarizada. En general son rápidos, aunque aproximadamente 2 semanas se tarda, cuestan menos y te dan más información genética. Y el problema es que algunos, pues, estos tests te dan ciertas variantes de significancia desconocida que a veces uno no sabe qué hacer con esta información. Pero en general, pues son los más efectivos y más rápidos. Vemos entonces que en los tumores de mama, el riesgo significativo para cáncer de mama es si tienes mutación genética del BRCA1, 2, el PALB2 y el ATM. Vemos que algunos, por ejemplo, son positivo, como mutaciones en el ATM o el CHEK2, pero la mayoría son negativos para receptores de estrógeno. Ahora, ¿por qué es importante saber esto? Ahorita en las clasificaciones del NCC Guidelines para tratar a las mujeres con tumores de mama irresecables metastásicos, se debe saber la información genética, porque si ellas tienen mutaciones del BRCA1 y 2 o el PALB2, les van a dar los PARP inhibitors, todos los olaparib, talazoparib, todos esos tratamientos van a ser para estas pacientes. También el PIK3CA, si tiene mutación en eso, tienen tratamientos aprobados por la FDA. Importante, y algo que me pareció muy interesante es que la mutación del PIK3CA es una de las más comunes en el cáncer de mama. Hasta un 40% de los tumores que son positivos para receptores hormonales HER2 negativos son positivos para el PIK3CA. Y o tienen mutaciones en el PIK3CA y van a poder recibir tratamiento en caso que estén en esa situación de cánceres irresecables o metastásicos. Ok, ahora sí, vamos a comenzar con los casos que quiero que por favor todos participen. Este es un paciente masculino de 72 años. Y yo quiero que me digan ustedes cómo contestarían esta biopsia solo con esta lámina de H. No hay respuestas incorrectas. Pueden poner todo lo que ustedes quieran ahí. Esta es una biopsia que está cerca del pezón, la areola. Es probable que sí. Aquí está el epitelio y se ve que está erosionado. Acá hay como una especie de erosión con fibrina. Abajo hay un tumor infiltrante y el tumor infiltrante forma glándulas, en otras áreas nidos. El tumor tiene como una atipia moderada. ¿Cómo contestarían ustedes esta biopsia solo con el HE? ¿Qué tipo de mutación genética pudiera tener? Esto es un hombre de 72 años. Sí, perfecto, Ángela. Yo lo contestaría como un ductal. Perfecto, grado 2, buenísimo. Bueno, fue contestado exactamente como ustedes dicen, carcinoma ductal infiltrante grado 2. Y este paciente recibió quimioterapia adyuvante. Se ve que no respondió muy bien, porque esta es la resección post-neoadyuvancia. Fue ER-PR positivo, HER2 equivocal, pero se amplificó con el FISH, o sea que era post-triple positivo. Bueno, este paciente tenía una mutación del BRCA2. Entonces esto nos sirve para introducir el BRCA1 y BRCA2, que es el breast cancer gene. Son genes supresores tumorales. El BRCA1 está en el cromosoma 17 y el 2 en el 13. Y usualmente la herencia es autosómica dominante y son mutaciones de alta penetrancia. A los 70 años, las pacientes o los pacientes con mutaciones en el BRCA1 van a tener un riesgo de cáncer de mama aproximadamente 65%. Y el BRCA2, el cáncer de mama
es aproximadamente el riesgo 45%. Este paciente en específico, BRCA2, tiene riesgo de colangiocarcinoma, carcinomas esofágicos, gástricos, melanomas uveales y cáncer en el hueso. Este BRCA1 y BRCA2 es el responsable del 25 a un 30% de todos los cánceres de mama familiares y representa el 2% en total de todos los cánceres de mama. Perfecto. Ahora, ¿cómo se ven estos cánceres BRCA, la morfología? Como ustedes dijeron, en realidad se ven como unos adenocarcinomas ductales invasivos en la mayoría de ellos. El BRCA1 usualmente tienen un patrón medular, ya no llamamos a estos tumores medulares, sino adenocarcinomas ductales con un patrón medular porque tienen una inflamación importante y características basales. Usualmente estos BRCA1 son de alto grado y son triple negativos. Pero los BRCA2 son más heterogéneos y de tipo histológico diferentes, pueden ser incluso de bajo grado o de grado intermedio, como vimos en nuestro caso, no se veía tan feo ni tan atípico en comparación con los BRCA1. Y puedes ver incluso tubulares, carcinomas tubulares, lobulillares, cribiformes. Así que es interesante que dependiendo de qué mutación está presente, ven qué morfología es. Ok, vimos los BRCA. Vamos con el segundo caso, es un caso bien interesante. ¿Cómo contestarían ustedes esta biopsia? Primero, sí, yo sé que todos ustedes son brillantes, ya se deben haber dado cuenta que esto no es mama, esto es estómago, y a la izquierda vemos que es una biopsia gástrica, mucosa gástrica. Hay unas células aquí en la lámina propia, que a menor aumento se ven como extrañas. Perfecto. Sí, las células tienen un núcleo hipercromático, un citoplasma claro hacia otra la periferia, anillo de sello, excelente. Todos ustedes lo han dicho, excelente. Este es un adenocarcinoma poco diferenciado con células en anillo de sello. Y esta paciente tenía una mutación del CDH1. Ahora, este gen es un gen autosómico dominante, un supresor tumoral. Un momento, ya, que codifica la decaderina. Ahora, ¿cuál es el riesgo de cáncer en estas pacientes? Bueno, que tengan un adenocarcinoma gástrico como tiene esta paciente, pero también tienen un riesgo inmenso de cáncer lobulillar, casi entre 35 y 37 y 55%. Estos dos tumores son los marcadores tempranos de este síndrome de mutación genética del CDH1. Y les muestro esta gastrectomía porque esto fue un aprendizaje para mí. Esta paciente tenía una mutación del CDH1 y ella pudo elegir tener un surveillance, un seguimiento con una endoscopias digestivas superiores por el Cambridge Protocol. Pero la detección de cáncer en este protocolo es casi el 63%, no es muy bueno. La segunda opción fue la que ella tomó de hacerse una gastrectomía profiláctica. Nosotros la recibimos, el estómago estaba limpio y no había ningún tumor, así como ven esto. Tomamos muestras 40 secciones de esta gastrectomía y yo no veo absolutamente nada en las láminas. Se la muestro a uno de los patólogos que trabaja conmigo, el doctor Abdala, excelente patólogo gastrointestinal, y él me dice, mira, Yanira, hay 4 focos de células en anillo de sello y pues la paciente tiene un adenocarcinoma con células en anillo de sello de bajo grado, o sea, estadio mínimo porque no está infiltrando más allá de la mucosa. Y yo, bueno, perfecto, esto es un aprendizaje para mí. Y él mismo me dijo, yo vi las láminas a 40X, todas las 40 láminas. Y he visto otros patólogos que son gastrointestinales excelentes que dicen que con estas gastrectomías profilácticas hay que tomarse por lo menos un día o medio día y verlas a mayor aumento. Pues aprendí y quiero transmitirle esto a ustedes, que vean esto mínimo 20X o 40X, porque pueden no verlos. Ahora, el CDH1 y su relación con el cáncer de mama es que el CDH1 se asocia con el carcinoma lobulillar. Esta paciente no hemos recibido una mastectomía de ella todavía. Esperemos que ella no lo tenga. Las mutaciones missense son las más frecuentes. El riesgo de mama es alto y este carcinoma lobulillar incluso podía ser la primera expresión de que la paciente tiene una mutación del CDH1 e incluso puede ser la única expresión
de un tumor en estas familias. Por lo tanto, ellas se pueden presentar de diferentes maneras, con los dos tumores, solo uno, o incluso en la misma familia y en diferentes familias. Ok, perfecto, vimos el CDH1. Ahora vamos con el caso 3, que es una mujer de 50 años que tiene un tumor de mama de 2 centímetros, no tiene historia familiar. Ajá, ¿cómo contestarían este tumor en HE? Un tumor como sólido. Aquí vemos que tiene una atipia nuclear moderada o importante, más o menos severa, pudiera ser. Muchas figuras mitóticas. Tiene como cierta inflamación entre las células tumorales. Es un tumor que es triple negativo y el KI67 es alto, ahí está como 80%. ¿Cómo contestarían ustedes esta biopsia solo con el HE? Ductal, lobulillar, perfecto. Ductal, excelente. Grado 3, buenísimo. Todos aquí saben, vos son excelentes patólogos. Perfecto, bueno, esto fue contestado como un carcinoma ductal infiltrante, poco diferenciado, metastásico a ganglio axilar. El tumor, le hacen estudios genéticos a la paciente y la paciente tiene una mutación del PALB2. Vamos a ver qué es el PALB2. Es el partner y localizer del BRCA2, es un gen supresor tumoral y es una molécula que conecta el complejo BRCA. Si ustedes tienen mutaciones bialélicas del PALB2, van a tener un subtipo de la anemia de Fanconi, pero si tienen unas mutaciones monoalélicas, entonces van a tener cáncer de mama, de páncreas y de ovario. La predisposición cáncer de mama es alta, hasta 53%. Y los tumores, ¿cómo se ven? Como los que vimos ahorita. Son de morfología agresiva, de alto grado, triple negativo y de pronóstico clínico desfavorable. Perfecto, vamos al caso 4. Este es un caso interesante. Me gustaría saber qué piensan ustedes y qué mutación genética pudiera tener esta paciente. Esta paciente se presentó en el 2012 y tenía 26 años. A esa edad tenía un cáncer de mama. El cáncer de mama es un tumor que forma como cordones, nidos, hileras que infiltran el estroma mamario. También en la médula ósea pues tenía una infiltración de estas células tumorales. ¿Cómo contestarían este tumor? Daniel, lobulillar es algo que se pudiera contestar. ¿Qué otras personas cómo contestarían este caso? Lobulillar es otra opción, no está nada mal. Bueno, les voy a mostrar cómo contestaron este caso. Se contestó como un carcinoma mamario invasivo con características mixtas ductales y lobulillares. El tumor era ER/PR negativo y HER2 positivo. Y le dieron quimioterapia neoadyuvante. Vemos el tumor aquí que se redujo en gran manera y aquí está el efecto de la quimioterapia neoadyuvante. Tenía también un foco de metástasis a ganglios en la post-quimioterapia neoadyuvante. No, perfecto. Me encantan sus diagnósticos. Gracias por participar. Algo interesante de esta paciente luego, unos años, pues, se presentó con una lesión en el cerebelo y tenía un astrocitoma anaplásico grado 3. Esto es súper raro, esta combinación entre un tumor de mama y un tumor de cerebro diferente completamente. Así que esto es como una pista para saber qué tipo de mutación genética tiene esta paciente. Esta paciente, y esto les encanta preguntar en los boards, tenía una mutación del P53. Y quiero mostrarles que el síndrome de Li-Fraumeni, que es cuando tienes la mutación del P53, los predictores más fuertes de este síndrome son 4 cosas. Que sea un niño con carcinomas adrenocorticales, que tengan un carcinoma de plexos coroides o que tengan un sarcoma o un cáncer de mama menos de 30 años. Este síndrome es raro, es una enfermedad autosómica dominante y hay un 50% de probabilidad de herencia si uno de los progenitores está afectado. ¿Y cuál es el riesgo de cáncer en el Li-Fraumeni? Casi 50% a los 40 años y 90% a los 60 años. Lo interesante es que los tipos de cáncer que vemos en este Li-Fraumeni y las edades de aparición varían dentro de una familia, dentro de la misma familia e incluso entre familias. Y los tipos de cáncer pueden ser completamente diferentes de una familia a otra y tienen incluso riesgo de tener cáncer luego de radiación. Quería mostrarles solo este criterio de Chomred porque me llamó la atención que uno de los grandes criterios para
este síndrome de Li-Fraumeni es cáncer de mama menos de 30 años. ¿Cómo se ven estos tumores? Y vemos que estos tumores son de alto grado, usualmente son HER2 positivos. Aquí ven la tinción del HER2, que es un SCOR3 fuertemente membranoso, y también son positivos para receptores de estrógeno y progesterona. Y bueno, lo importante de esto es que pueden recibir trastuzumab y reducirse con el tratamiento neoadyuvante. Este es el último caso que les voy a presentar y yo quiero que todos participen. Es un caso súper interesante. Es una mujer de 34 años. Esta paciente recibimos una histerectomía y vemos que esto es el endocervix, no es la mama. Vemos que esto no es un endocervix normal. Ven que hay demasiadas glándulas y las glándulas son como complejas. Y aquí vemos el mayor aumento. Las glándulas son como ramificadas, como si fueran un helecho, un árbol, y vemos que las células que tapizan estas glándulas no tienen casi atipia, el núcleo es basal, es así como que no quiere hacer nada ahí, pero tienen mucho citoplasma arriba en la porción apical y tienen la membrana entre célula y célula es bien definida. Oye, Ángela, excelente. Ángela, espero que seas la Ángela que yo conozco, no sé. Es impresionante que este tumor se ve muy blando y además el tumor marcó CDX2 en parches en algunas áreas. Era P16 negativo, era P53 wild type. Ángela, sí, yo sabía que eras tú, eres la mejor. Bueno, este tumor fue contestado como adenocarcinoma in situ de tipo gástrico, BPH independiente, asociado a hiperplasia endocervical lobular atípica. Entonces, esto era un adenocarcinoma in situ. No llegamos a contestarlo como infiltrante. Interesantemente, esta paciente, estos son los ovarios de ella. Y si ustedes pues, ven como unas estructuras glandulares que están tapizadas por las mismas células blandas, que parecieran mucinosas, que parecieran que no hicieran nada ahí. Si solo ustedes ven esto en este contexto, se pudiera contestar como un cistadenoma mucinoso. Es posible. Pero la superficie del ovario tenía otras cosas. Tenía la misma proliferación, pero un poquito más estratificada. En áreas, ustedes pudieran imaginarse que si ven el mismo epitelio en un pólipo gástrico, lo contestarían como un adenoma tubular. Pero sigue siendo como mucinoso, o tienen esa característica. Y tiene estas proyecciones como digitiformes. Todo esto era en la superficie del ovario. Esto no es normal y no deberíamos categorizarlo como algo benigno. Esto fue contestado como un adenocarcinoma endocervical metastásico de tipo gástrico BPH independiente a ambos ovarios, porque estaban en ambos ovarios, incluidas las superficies ováricas. Ahora ustedes me dirán, mira, Yanira, pero ¿por qué si la paciente tiene un adenocarcinoma in situ en el endocervix, ahora tú vas a llamar a esto metástasis? Bueno, las células que están en el endocervix son neoplásicas. Si las agarramos en un momento en que estaban in situ, pues bueno, es una circunstancia diferente, pero ellas son neoplásicas y tienen la capacidad de viajar a través del tracto ginecológico afuera hasta los ovarios, incluso en la cavidad peritoneal. Por lo tanto, tienen capacidad de hacer metástasis. Algo que les puede dar una pista de qué mutación tiene esta paciente es que en el ovario izquierdo tenía estas estructuras. Si hay algunos residentes aquí, cuando les pongan esta foto, ustedes tienen que dar un diagnóstico. Estas son unas estructuras como una especie de nidos y dentro de esos nidos se ven como unos tubulitos, como unos ductos y tienen como una especie de membrana basal, como algo eosinofílico. Esto es patognomónico de algo. Y esto era un tumorlet de los cordones sexuales con túbulos anulares, focal. Lo llamamos tumorlet porque era pequeñísimo, es esto mínimo, no es un tumor. Pero hay tumores de los cordones sexuales con túbulos anulares. La presencia de esta lesión es muy característica de un tipo de mutación. Perfecto, alguien lo mencionó, Peutz-Jeghers, perfecto, excelente.
Me encanta. Vamos a ver que esta misma paciente, nosotros recibimos una mastectomía parcial y en la mastectomía había una proliferación intraductal. Del lado izquierdo, la proliferación intraductal, si ustedes lo ven aquí, este aumento tenía como una morfología que no parecía tan atípica, pero tenía muchas mitosis. Eso me llamó la atención. Y la citoqueratina 5 y 6 marcaba como positivo irregular, como cuando uno ve las hiperplasias ductales típicas. Incluso el ER era como focalmente positivo, pero no era un fuertemente positivo. Eso me llamó la atención. En otras áreas, esta paciente tenía una proliferación intraductal que era importante, que estaba afectando el lobulillo e incluso se veía acá como un carcinoma ductal in situ normal. Las tinciones eran 5-6 negativo y AR positivo fuertemente, como usualmente el carcinoma ductal in situ marca. Ahora ustedes me dirán, bueno, ¿y cómo contestamos esto del lado izquierdo? Bueno, esto del lado izquierdo es también carcinoma in situ, pero es un carcinoma in situ con características basales y esto es un pitfall, un error que podemos cometer en clasificar